Vamos a ver inmediatamente cuál es la situación de algunas de las cifras que marcan la desigualdad que existe en términos raciales en los Estados Unidos. Aquí vemos la población, el 13% de la población norteamericana, más de 320 millones de habitantes, si no me equivoco, el 13% son afroamericanos, el 70% es de raza blanca. En el desempleo, imagínense con esas cifras, en el desempleo el 11% es afroamericano, el 5,1% son personas de raza blanca. En cuanto al sueldo, el afroamericano gana entre 22% y 34% menos que los blancos. Aquí hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, el tema de las cifras. Los estudios, el 73% de los afroamericanos se gradúa, mientras que el 87% es de raza blanca. En términos de justicia, el 40% de los condenados a muerte son afroamericanos. Y estamos hablando de una minoría, ¿verdad?, en el pueblo norteamericano. Sí, bueno, los afroamericanos siempre han sido bastante postergados desde el punto de vista social. Recordemos que en Estados Unidos, recién en los años 60, se firma por Lyndon Johnson los derechos civiles a propósito de Martin Luther King, donde existía un verdadero apartheid. O sea, baños para blancos, baños para negros. En los buses los blancos iban adelante, los negros iban atrás. De hecho, en un bus es donde comienza todo este movimiento. Así es que, claro, están en una situación mucho más desventajada desde el punto de vista histórico. Histórico y ahora con las cifras que son totalmente evidentes. Y también se ha visto en la misma pandemia con el coronavirus. Vamos con lo que ha pasado en otras partes del mundo y que tienen que ver con las protestas de este hombre afroamericano, George Floyd, a manos de la policía en Minneapolis. Bueno, estas protestas que estamos viendo son en Francia, en París. Las movilizaciones, participaron ahí más de 20.000 personas, derivaron, como usted ve, en violentos incidentes con barricadas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Ahí la policía había prohibido las manifestaciones, sobre todo en las inmediaciones del Palacio de Justicia, debido a la emergencia sanitaria del coronavirus que no permite las concentraciones de más de 10 personas, imagínense, y es por eso que se vieron obligados a actuar. Y desde el Vaticano ha hablado también esta mañana el Papa Francisco, como lo hace todos los miércoles. En esta oportunidad condenó la muerte de George Floyd, dijo que rezará por él y por todos aquellos que han perdido la vida como resultado del pecado del racismo. Volvemos a hablar de esa palabra. Señaló que la violencia de las últimas noches es autodestructiva. También hubo manifestaciones en contra de la discriminación racial en Holanda, Grecia, Australia, hasta en Argentina y en Kenia. Estas, a diferencia de Francia, fueron pacíficas, en las cuales también muchos hicieron el gesto de ponerse de rodillas en señal de respeto también por esta nueva víctima afroamericana. ¿Qué tema? Un temazo, ¿no? Ponga atención a lo siguiente. Y este ambiente también. Es en Argentina. Al otro lado de la cordillera, 2 bomberos y otras 15 personas resultaron heridas. 2 bomberos fallecieron, después de un incendio y 2 explosiones en una perfumería de Villa Crespo, ahí en Buenos Aires. La verdad que ahí se veía el comercio que estaba ubicado en la planta baja de un edificio de 14 pisos en la avenida Corrientes y que resultó completamente destruida. El fuego se habría iniciado en la bodega del subsuelo donde había productos altamente inflamables. Mientras tanto, los bomberos estaban trabajando en ese lugar, se produce la primera explosión y cuando los heridos eran atendidos, se desata esta segunda. Un estallido que fue captado, como ustedes vieron, por grabaciones de testigos. Una tragedia que se produjo justo en el Día Nacional de Bombero Voluntario en Argentina y termina con el deceso de 2 de ellos. Bueno, tras analizar documentos internos, correos electrónicos, realizar docenas de entrevistas, la agencia de noticias Associated Press ha concluido que hubo una demora por parte de China en enero pasado en la entrega de información clave sobre el COVID-19 a la Organización Mundial de la Salud. Según la agencia, las autoridades sanitarias de Beijing tardaron más de una semana en enviar la información del genoma a la OMS, pese a que varios laboratorios del gobierno ya habían descifrado dichos datos sobre el virus, reteniendo detalles cruciales para poder diseñar pruebas, fármacos y sobre todo vacunas que están necesarios ahora. Un retraso que según Associated Press se debió probablemente a los estrictos controles de información y de competencia dentro del sistema chino de salud. Una situación muy relevante, una tardía que ahora cuesta vidas.
Miren, la emoción de un nacimiento también ha debido adaptarse a los tiempos de la pandemia. Aquí estamos viendo una de las clínicas, la clínica Kennedy en Colombia, que para evitar cualquier riesgo de contagio de un recién nacido, el personal médico ha implementado videollamadas con tablets. De esta forma los padres pueden tener contacto visual con sus guaguas. Claro, no pueden haber una comunicación. Y que estas guaguas se encuentran además en estas salas de aislamiento totalmente absoluto, y justamente son las enfermeras las que han cumplido con este rol tan relevante en estos días de distancia.